Según la UNESCO, cada 2 semanas muere una lengua en el mundo. México, durante los últimos 200 años de exterminio, pasó del 65% de la población a un 6.5% de hablantes de lenguas indígenas. 117 asesinatos y 11 desaparecidos contra integrantes del Congreso Nacional Indígena, desde 1996. ¿Cómo podrá florecer la palabra frente a la violencia, la represión, la desaparición y la explotación? Proyecto de revitalización lingüística del Otomí Ñazó, en la región de San Lorenzo, Huitzilapa. Te invitamos a la presentación. Las lenguas no mueren, están siendo asesinadas. Este 31 de octubre en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Auditorio Javier Romero, a las 12 p.m. Bien, buen día. Les agradecemos su asistencia. Vamos a dar inicio con esta jornada titulada Las lenguas no mueren, están siendo asesinadas. Será la presentación de diversos materiales audiovisuales que son parte del proyecto de revitalización lingüística en la comunidad ñato de San Lorenzo, Huitzilapa, Estado de México. Y vamos, esto que intentamos escuchar hace unos momentos es el primer track de un material titulado Voces de Huitzilapa. Es uno de los audios que tenemos en la parte de afuera del auditorio, como parte de lo que se está haciendo para el rescate o la revitalización lingüística en esta comunidad. Y bueno, vamos a hablar también a continuación de otro material que tenemos en el exterior, que es una exposición fotográfica. Entonces voy a dar lectura a la presentación de esta exposición que hace la autora. Color, tradición y sentimientos. Primer brinco de chinelos en Huitzilapa. Los danzantes al ritmo de los tambores, las trompetas de la banda y las risas acompañaban, sin darnos cuenta, cada uno de nuestros pasos al ritmo del baile. Los caminos y hogares de Huitzilapa nos brindaban hospitalidad, sabores, olores, pulque y el tradicional torito, elementos indispensables para el largo recorrido por la comunidad que esperaba ansiosa el primer brinco de chinelos. Entre las calles ya nos aguardaban otros chinelos vestidos a la usanza tradicional de sus comunidades, junto con sus acompañantes, que al vernos pasar se unían al festejo. Después de varios pasos y algunas paradas, llegamos a la iglesia, donde cohetes, música y papelitos de colores nos daban la bienvenida. Ahí, en el atrio, los chinelos extasiados nos dieron un gran espectáculo. Las plumas, sus vestidos, sus sombreros y las máscaras coloridas acariciaban el aire, creando formas indescriptibles que solo una fotografía podría capturar. El lente, entonces, se convirtió en una herramienta necesaria para la memoria. Cada imagen ahí guardada representa la emoción contenida en el alma de aquellos que por generaciones elaboran y decoran sus trajes y máscaras, además de romper el límite de la distancia, el tiempo y la edad, siempre con el firme propósito de conservar la tradición. Agradezco pues la invitación y con ella la oportunidad de ser partícipe de semejante experiencia, la cual me provocó una gran conexión y orgullo de nuestras tradiciones. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia, sin embargo los llevo en el corazón y en la memoria. Atentamente, Jessica Ruesga Morales. Bueno, y sobre los chinelos, la comunidad de Huitzilapa dice: el chinelo es rebeldía pura. Nosotros decimos, los chinelos no bailamos, los chinelos brincamos, y cada vez que un chinelo brinca, nos mofamos del colonialismo, de la conquista de los españoles y del mismo español en sí. El escrito más antiguo que se ha encontrado del origen del chinelo está en el pueblo de Tlayacapan, Morelos. Este documento oficial de 1872 lo emitió la jefatura política del distrito de Yautepec,
pidiéndole al presidente municipal la expedición de un reglamento en contra de la cuadrilla del carnaval que se organizaba para ridiculizar a las autoridades eclesiásticas, políticas y otras personas de la alta sociedad de aquellos tiempos. La historia dice que el huehuenche y el chinelo nacen porque en aquellos años, antes de los días de Cuaresma, los caciques, hacendados y terratenientes hacían grandes fiestas previendo los días de ayuno y oración que se avecinaban. Al campesino no se le permitía entrar a esas fiestas, pero se le daba 3 días de descanso que aprovechó para empezar a rebelarse usando ropa vieja, haciendo algarabía en las calles, poniéndose incluso la falda de las mujeres españolas y tocando comales y ollas, haciendo ruido, haciendo una mofa de las autoridades, los hacendados y los religiosos. Los originarios de Tlayacapan resguardaban además su identidad detrás de las máscaras, modificando su voz para cantar versos groseros y guiando los recorridos con silbidos. Así cada barrio tenía su comparsa y cada comparsa representaba su inconformidad en el carnaval. Pero el chinelo se va un poquito más allá de eso. Empieza a sacar una máscara con barba larga, que es obviamente la mofa a la barba europea. El sombrero hace la mofa a que en aquel entonces el glamour de la mujer europea eran unos sombreros grandísimos con flores y plumas. A esto se le agrega los guantes, los paliacates y la túnica. Hay 3 trajes típicos de chinelos. En el chinelo de Jiutepec y Yautepec, la vestimenta es de terciopelo con pura figura prehispánica hecha de chaquira y lentejuela, y todo el traje habla de un tema específico. Esto da a conocer que aunque México ha sido saqueado por más de 500 años, no han robado nuestras raíces, nuestro origen. Y lo vistoso de los trajes muestra que aunque se han llevado nuestro oro y nuestra plata, aún seguimos conservando lo nuestro. En el traje de Tlayacapan, el traje es blanco con 3 líneas. Estas líneas simbolizan las 3 comparsas que aún quedan de las originales. El sombrero, además, señala los puntos cardinales con una figura a cada lado y lleva 3 o 4 plumas, también haciendo referencia a las comparsas originales. Finalmente, el traje de Tepoztlán, hecho con encaje, es un poco más elegante o elaborado, pues se basa en el mito de un dios que bajó a buscar a una princesa. El chinelo tiene su propia música, pues en su recorrido siempre alegre va de la mano de la banda. Esto empezó con Chucho, el muerto, quien iba guiando los recorridos con su silbido. Los músicos que lo acompañaban improvisaban la melodía y pronto se les reconoció como tapachichis o tepachichis, chapulín que brinca. Con el tiempo, los tepachichis generaron más de 70 sones de chinelo y posteriormente la familia Alarcón se organizó para formar la primera banda que se aprendió todo el repertorio de Chucho el muerto. El primer registro de 36 sones de los chinelos es de Brígido Santamaría de 1923 y está bajo resguardo en Tlayacapan. Esta es la historia y por eso nosotros brincamos para seguirnos burlando. Bien, esta es la exposición fotográfica. Y antes de pasar a ver otro de los materiales, que es un video, vamos a escuchar precisamente las palabras de quienes realizaron el video documental Ver Llover, sobre también la comunidad de San Lorenzo Huitzicilapan. Se trata del proyecto colectivo Fracaso. Proyecto Fracaso es un colectivo de creación audiovisual independiente que trata de ser un punto de encuentro en el que conviven expresiones críticas que busquen hacer del mundo un lugar mejor a partir del contenido audiovisual que salga de sus propias ideas, esfuerzos y saberes. Se trata de producir contenido, conscientes de la responsabilidad social que conlleva el ser creadores y con los recursos que se tengan a la mano. No apoyamos la producción de material ofensivo, lacerante, discriminatorio, que haga apología a la violencia contra cualquier grupo o sector.
Creemos que el cine no solo reproduce realidades, sino que las crea. Por ello, buscamos ser una propuesta para la integración entre la democratización de la producción audiovisual y las luchas colectivas que han sido por mucho tiempo invisibilizadas por los medios masivos de comunicación. Creemos que es necesario apropiarnos de los espacios de creación y exhibición para construir nuevas formas de entender las realidades que nos rodean. Este pequeño video es una muestra de nuestro trabajo en conjunto con los compañeros del Centro Integral de Comunicación Comunitaria para tratar de dar voz, generar memoria y visibilizar la lucha de los pobladores de San Lorenzo Huitzicilapan, a quienes agradecemos su confianza y hospitalidad. Esperamos lo disfruten. Bueno, y posteriormente estaremos escuchando las palabras de integrantes de la comunidad de San Lorenzo Huitzicilapan, y antes vamos a dar paso a la proyección del documental Ver Llover. Bien, antes de escuchar a nuestros invitados de la comunidad ñato de San Lorenzo Huitzicilapan, vamos a darle la palabra a Andrés Santillán, del Centro Integral de Comunicación Comunitaria. ¿Qué tal? Compañeras, compañeros, muy buenas tardes a todos, a todas. Quienes formamos el Centro Integral de Comunicación Comunitaria, les agradecemos mucho su presencia y el tiempo que se han dado para acompañarnos en este auditorio Javier Romero, que es y ha sido un espacio de reflexión para quienes hemos tenido la oportunidad de ser parte de esta casa de estudios, que es la ENA. Antes que nada, mandamos un saludo, un abrazo y todo nuestro respeto a los hombres, mujeres, niños y ancianos, bases de apoyo zapatista, al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y abrazamos el nacimiento de los nuevos caracoles y municipios autónomos rebeldes zapatistas, resultado de la lucha digna y organizada de los pueblos mayas, choles, zoques, tzetzales, tzotziles, tojolabales y mames del sureste mexicano. Su ejemplo, además de ser semilla única de la historia de nuestro país, nos alentó a emprender y continuar nuestro trabajo. Saludamos también la dignidad y la resistencia de los pueblos organizados en el Congreso Nacional Indígena, quienes, a pesar de enfrentar una nueva forma de consenso social para continuar despojándolos de sus tierras, territorios, culturas y lenguas, también a sus tiempos y sus modos, continúan reconstruyendo su autonomía. Compañeros y compañeras, todas, de las 68 pueblos originarios distribuidos a lo largo y ancho de este país, que enfrentan una guerra de exterminio que se las ha declarado a sus cuerpos individuales y colectivos, a sus formas y modos de vivir y habitar el mundo, en ese sentido, a sus culturas y lenguas. Los discursos oficialistas dicen que una lengua muere cada 15 días, pero ¿es cierto que las lenguas están muriendo? Según el Grupo Especial de Expertos sobre las Lenguas en Peligro, convocado por la sección del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO, hay 6 factores principales para evaluar la vitalidad de una lengua. El primero es transmisión intergeneracional de la lengua. El segundo, número absoluto de hablantes. El tercero, proporción de hablantes en el conjunto de la población. El cuarto, cambios en el ámbito de utilización de la lengua. El quinto, respuesta a los nuevos ámbitos y medios. Y el sexto, disponibilidad de materiales para el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas. Y entonces resulta que todos estos factores se materializan o son materializados en y a través de aquellos y aquellas que los constituyen en lo cognitivo, pero las que viven en una comunidad, en un pueblo, en una nación o en un territorio donde se expresan las diversas relaciones que encarnan lo sagrado, su cultura, su forma de organización, su medicina, y que en su conjunto deriva en la construcción de un pensamiento particular y único del mundo. Según la UNESCO, alrededor del 97% de la población mundial hablan aproximadamente el 4% de las lenguas del mundo, y a la inversa,
Alrededor del 96% de las lenguas del mundo son habladas solamente por aproximadamente el 3% de habitantes del mundo. Datos de Bernard, 1996. Esto significa que toda la heterogeneidad lingüística del mundo es custodiada por un número muy pequeño de personas, y este número se reduce cada vez más, toda vez que los pueblos originarios siguen siendo discriminados, reprimidos, desplazados y asesinados, asesinando así las lenguas y por lo tanto el soporte del pensamiento mismo. Esta guerra de exterminio está ampliamente documentada y mantiene una férrea continuidad a pesar de los cambios en los gobiernos federales, tanto del 2001, 2006 y ahora 2018. Desde el SIC podemos constatar de forma directa que tan solo en lo que va del presente año asesinaron a nuestros compañeros Gustavo Cruz Mendoza, chinanteco de Oaxaca e integrante del CIPO-RFM, a José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Velares, Sebastián, Bartolo Hilario, Morales Isaías Jantenco, Ahuejote, David Domingo, Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, nahuas del estado de Guerrero, integrantes del CIPO-EZ, todos hablantes de sus lenguas, portadores de sus culturas y defensores de su tierra y territorio. El actual gobierno federal ha decidido continuar también con la militarización del país en nombre, una vez más, del combate a una delincuencia organizada. Según datos de la revista Contralínea, este plan militar ha iniciado con 150 coordinaciones regionales de un total de 268 que estarán operando a mediados del sexenio. De este total, 153, o sea, el 57.52%, presentan un nivel de violencia alto. El 62 más, equivalen al 23.3%, tienen un nivel medio y solo 57, o sea, el 19.92%, gozan de un bajo nivel de violencia. Curiosamente, la región de influencia zapatista, cuyos índices delictivos son de los más bajos del país y por lo tanto está considerada entre el 19.92% de las regiones con bajo nivel de violencia, tendrá más cuarteles que otras regiones con altos niveles de violencia. La negación a la existencia autónoma y autodeterminada de los pueblos originarios conlleva a un asesinato lingüístico y significa una negación a otras formas de vivir en sociedad, pues nulificar la posibilidad de pensar y repensarnos como sociedad a partir de otras prácticas cognitivas cuyo punto de partida no sean las del ser humano individualista y utilitarista. Multidimensionalidad, el exterminio de los pueblos indígenas y sus lenguas. Las lenguas viven en los seres humanos y son el soporte del pensamiento mismo. Pensar una lengua en abstracto, utilizando la función metalingüística, nos ayuda a comprender la estructura y función de los elementos en el sistema, pero nos aleja de la comprensión e interrelación de una totalidad cultural y social humana, lo que comúnmente en el ramo se llaman factores externos. Dichos factores son también causas subyacentes, como lo es el desplazamiento forzado de comunidades completas, como sucede actualmente en el municipio de Chenaló, en Chiapas, o como sucede en la Sierra de Guerrero y en otros tantos lugares. El despojo a sus territorios, la masacre a los pueblos como en Acteal o Aguas Blancas, los territorios ocupados por los crecientes grupos narcotraficantes que en busca de más producción esclavizan a comunidades completas. La disputa de plazas se suman a los reacomodos que sexenio con sexenio nos dejan las dolorosas cifras de pérdidas humanas. De la misma forma, las políticas públicas continúan basando toda la estructura del Estado mexicano en la lengua española. Así la educación, la salud, la seguridad, etc. Cada ámbito de nuestra vida es hostil con otras lenguas, es decir, con otras formas de entender el mundo. Eso nos deja, por ejemplo, con un gran porcentaje de presos indígenas, sobre todo en el sur de nuestro país, pero no solo, que están encarcelados por no haber contado con un traductor de su lengua durante el juicio. La Constitución mexicana nos habla en su artículo 2 de una nación pluricultural. Sin embargo, a pesar de que la Carta Magna
ha sido traducida a algunas lenguas indígenas durante la construcción de esta y durante las cientos de enmiendas que se han realizado. No se han considerado la palabra y el pensamiento de los pueblos indígenas. La democracia representativa que enarbola nuestra Constitución podría ser muy diferente si el pensamiento político y organizacional de los pueblos originarios hubiese intervenido durante el proceso de su construcción. En este país nos hace mucha falta escuchar y analizar seriamente los aportes de la palabra y el pensamiento de los pueblos indígenas. Pero no sucede, por lo menos no en las estructuras del Estado, porque sea bajo el pretexto que sea, siempre existen otras prioridades occidentales que hay que atender. Y cada lengua que es asesinada nos deja un hueco a esa posibilidad de construir alternativas sociales ante el actual desgasto e inoperante sistema capitalista. Por ello, unir esfuerzos con coordinación y respeto a las comunidades en sus geografías, tiempos y sus modos, para poder juntos revitalizar las lenguas es ya simplemente imprescindible. Por todo lo anterior, queremos agradecer públicamente la confianza, el compromiso y el cariño que nos han brindado cada uno de los pueblos y organizaciones indígenas con quien trabajamos en Guerrero, Oaxaca y el Estado de México. Sepan pues, compas, que para nosotros todo ello no es desechable, negociable o condicionado, en especial a la comunidad de Ñazó de San Lorenzo Huitzicilapan, a los tíos y las tías, guardianes de la lengua y el pensamiento, que están dispuestas y dispuestos a ver nacer nuevamente su lengua y trabajar para ello. Desde el CIP les comentamos que esta experiencia ha sido, cuando menos, altamente enriquecedora en el sentido más humano que podamos expresar. Es de esas experiencias que te tocan y te cambian, porque nadie puede asomarse a otro mundo y regresar simplemente siendo el mismo. Invitamos a quienes estas palabras puedan llegar a sumarse a esta tarea, que en el menor de los casos pareciera titánica, pero que al sumar corazones, manos y voluntades, ya comienza a mostrar los primeros pasos hacia el sueño de que pronto florezca nuevamente el Ñazó de San Lorenzo Huitzicilapan. Compañeros, también los estamos, y para irnos un poquito rápido, invitando a una reunión, ¿no? O sea, no solo basta decir lo que está pasando pues en México y en las lenguas, sino pues también es como tomar las acciones, pues, ¿no? Hacer algo, y los invitamos este 5 de noviembre a las 3 de la tarde. Vamos a hacer una reunión aquí en la ENA. Estamos gestionando el espacio, pero nos veríamos en el Lagartijero. Ahí los esperamos para pues platicar como la parte de la estructura que hemos nosotros estado pensando, ¿no? Cómo podríamos, entre la comunidad y nosotros, pues, cómo podemos trabajar un proyecto que sea integral para la comunidad y para el Ñazó. Entonces, bueno, le doy la palabra a los compañeros. Gracias. Bien, vamos a escuchar a continuación a Miguel Mireles con una presentación. Nzengwa fuada nzengwa ta shompate ta yafita tabadi chipada chishutsi ne kamadi pinji a de shodi hamadi shola la nini ndete nini raniza de nini nsini, sí, jamás. Bueno, nosotros venimos de aquí de la comunidad del pueblo de San Lorenzo Huitzicilapan, del municipio de Lerma, del Estado de México, y pues les doy las gracias por estar aquí en esta escuela del conocimiento. Lo consideramos nuestra casa grande, y pues Pokhamadi, muchas gracias. Gracias por la presentación.
Y ahora le damos la palabra a la compañera Aurora Allende, que nos va a hacer una remembranza de San Lorenzo Huitzicilapa. Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta invitación y estar aquí. Y pues antes que nada les quiero leer una remembranza de todo lo que ha acontecido en nuestro pueblo y de cómo ha sido acosado. Posteriormente a mí a lo mejor habrá un compañero que explique cómo todo esto repercute pues en el exterminio de nuestra lengua, en el exterminio de nuestra cultura. San Lorenzo Huitzicilapa es un pueblo originario indígena otomí ñazó, ubicado en las montañas del municipio de Lerma. Está compuesto por 12 delegaciones o barrios. Luchamos contra un sistema que ignora, violenta y nos despoja de nuestra forma originaria de vivir y de cómo convivir con la tierra. Defendemos nuestro bosque, agua y territorio, que son fuentes de vida para nosotros y para todo el mundo. Como siempre he sabido, los pueblos somos los que resistimos a los embates de los gobiernos y el capitalismo por su interés de adueñarse de nuestros bienes naturales y extinguir la lengua y la cultura e historia de los pueblos originarios e indígenas. Huitzicilapa es un pueblo de tierras comunales, como su nombre lo dice, común, que es de todos, los habitantes de la comunidad, hombres, mujeres, niños y niñas, los cuales han trabajado para el bienestar de su pueblo y que ha construido sus caminos, sus instituciones, como escuelas, panteones, calles, hospitales, centros culturales, y las ha elaborado por medio de faenas, conocido como el tequio. A consecuencia de ello, hemos sufrido violaciones constantes, amenazas, imposiciones, cooptaciones, represiones, en general, un constante atropello del Estado y el capital. Algunos de ellos son como estos que mencionaré. Se ha atentado contra la autonomía y la autodeterminación como pueblo originario desde que en el 2000 las instituciones gubernamentales intervinieron en el pueblo para crear un órgano comunal en el que solo algunos, que son 904 de casi 20,000 habitantes, y por lo general hombres, se registraran y para que ellos pudieran tomar la decisión de todos y que convienen o afectan al pueblo, propiciando así una división comunitaria, un destejido social. El Ayuntamiento Municipal de Lerma se inmiscuye en la elección de autoridades como órgano comunal y delegaciones y su intento de infiltrarse en las mayordomías y los comités de grupos de agua, así como en festividades comunitarias, representantes que siempre se han elegido por usos y costumbres, o sea, la comunidad las elige, imponiendo a gente adeptos a ello, por lo general, priistas, para poder tener controlada la comunidad. Así se ha generado por 15 años la cooptación de nuestras autoridades comunales y delegacionales, para poder negociar a conveniencia del Estado con nuestro bosque, agua y territorio, sin la autorización del pueblo, a cambio de dádivas y puestos en funciones públicas, poniendo en riesgo total la pérdida total de nuestra lengua, usos y costumbres, autonomía, que ha sido el pilar básico de organización de nuestros pueblos ñazó. En el 2007 fue anunciado un megaproyecto denominado Autopista Privada Toluca-Naucalpan. Desde el anuncio de las asambleas comunales comienzan a ser más conflictivas y se empiezan a presentar agresiones que incluso conduce a los comuneros a cancelar esas asambleas. En varias ocasiones, operativos policíacos impidieron el paso a algunos comuneros inconformes al lugar de la discusión y se manipularon las listas de asistencia. Y es así, con la manipulación de las listas, que se aprueba de manera ilegal el 3 de abril de 2007 el paso del trazo carretera con una asamblea a la que solo asisten 409 comuneros de los 902 inscritos en el padrón, y que además de los 400 no todos votaron a favor del proyecto. Obvio sin que le hayan comentado a la demás comunidad.
Cabe mencionar que durante este proceso de aprobación trabajaron en más proyectos de despojo sobre la comunidad. Uno de ellos es que el 18 de agosto de 2013 se aprueba sin el consentimiento del pueblo y con una base o un estudio de la Semarnat en el que se desconoce la existencia de especies en peligro de extinción, un aprovechamiento forestal que permite la tala de árboles, una devastación ecológica. Es por eso que la comunidad despierta, porque le están tocando su bosque y por ende su agua, su medicina ancestral, sus cultivos. Y la comunidad se comienza a organizar para impedir este tipo de asambleas, porque nos damos cuenta que el trazo carretero viene acompañado de proyectos inmobiliarios sobre nuestros bosques, denominado Cerrado Sagrado del Agua Otomí Mexica, que abastece al sistema de agua Cutzamala, que prevé de agua a la Ciudad de México y a la ciudad de Toluca. Sin embargo, el 29 de mayo de 2014, Enrique Peña Nieto, en ese entonces presidente de la República, emite un decreto expropiatorio de 6.93 hectáreas de tierra de uso común para destinarlas al trazo carretero. Por otra parte, intentaron en ese mismo año el cambio de uso de suelo, que es cambiar la figura de tierra de uso común a tierras de asentamiento humano, con el propósito de dar cabida a la construcción de un proyecto inmobiliario llamado Reserva Santa Fe o Tercera Sección de Santa Fe. Y esto lo intentaron hacer en varias asambleas convocadas con el mismo fin y que la comunidad no permitió. Es así como el 6 de julio del 2014 convocan, pero ahora resguardados por más de 1,000 granaderos para llevar a cabo sus fines, sumándole un punto más en contra, que era la desincorporación de nuestras instituciones, que es separar fracciones de terrenos del polígono comunal por medio de ocupación previa o contratos de comodato, a favor del capital privado o a cualquiera de los 3 niveles de gobierno. Como se sabía de la asamblea, se resguardó el lugar donde se llevaría a cabo, en las oficinas de bienes comunales, velando toda la noche, y que fue resguardado por hombres, mujeres y niños. La asamblea se llevaría a cabo a las 10 de la mañana, pero los granaderos llegaron a las 6 de la mañana golpeando a mujeres y niños, pero afortunadamente el pueblo reaccionó y se tocaron campanas de las iglesias de las 12 comunidades, que es algo común cuando ocurre algo grave en nuestro pueblo, es nuestra forma de comunicarnos, para que se reunieran en el lugar de la represión y pedirles a los representantes de la Procuraduría Agraria que se retiraran y que no estábamos de acuerdo a sus imposiciones y que se llevaran a sus granaderos para evitar un confrontamiento. Y así lo hicieron, porque les doblamos en gente. Ante todos estos hechos, cabe mencionar que se hicieron procesos de remoción, quitar al comisariado y poner uno que defendiera nuestro territorio, pero la Procuraduría Agraria hizo caso omiso a nuestras peticiones. Tan es así que alargó el cambio del órgano comunal de agosto de 2015 hasta el 17 de febrero de 2016, quedando acéfalo el órgano comunal. Pero ellos, los traidores, trabajaron haciendo las desincorporaciones de varias instituciones según las fechas en que las elaboraron. A partir de los sucesos anteriores, los comuneros registrados y no registrados se propusieron recuperar el cargo que representa a los comuneros legalmente reconocidos y a los bienes comunales de Huitziliapan en el periodo de 2016-2019, para así fortalecer la defensa del bosque, agua y territorio y detener el proyecto carretero. A lograr la representatividad, que es como tiene derecho al acceso del archivo, y como se fue descubriendo las anomalías gestadas en los 5 periodos anteriores. Como un ejemplo de desincorporación tenemos el caso de un panteón en la colonia Adolfo López Mateos, Huitziliapan, que por medio de un convenio de ocupación previa hecho por las autoridades en turno, delegados y consejo de participación, ceden el predio de 28,000 metros cuadrados al ayuntamiento de Lerma, esto sin consultar a la comunidad. Cabe mencionar que ellos no tienen la facultad para dicho acto, que tendrían que hacer por medio de asamblea de formalidades especiales, convocada por el Comisariado de Bienes Comunales. En este hecho se tiene una lucha
en los juzgados federales, ya que se ingresó un amparo de restitución de predios en contra del ayuntamiento municipal y que aún continúa. Otro acto de despojo es la imposición de un pozo en la comunidad de San Martín Arrajas, Huitzilapa, por medio del sistema de aguas de la Ciudad de México, SAGMEX. En este caso es en complicidad con las autoridades locales, ahora por medio de un contrato de comodato, convenido por SAGMEX y Copasi, en el cual ceden 525 metros cuadrados de tierra para extraer el agua. Cabe mencionar que el comité que lleva a cabo este proyecto se ha negado a dar información necesaria para saber cuánta cantidad de agua se extraerá. Por lo tanto, se realizó el trabajo de investigación y en el cual se descubrió que el 100% del caudal será para SAGMEX y en ningún apartado se dice que a qué comunidad beneficiará dicho proyecto. Nuevamente se interpuso un amparo de restitución de predio elaborado por el comisariado, pero sugerido por distintas comunidades que serán afectadas en sus veneros de agua, y es así como hasta este momento está suspendida la obra. Durante más de un año se trabajó para recaudar toda la información necesaria para imponer otro amparo para el blindaje de todo el polígono comunal y en contra del trazo carretero. En diciembre del 2018 se da el fallo a la comunidad de Huitzilapa con una suspensión definitiva de obra. Posteriormente, el 14 de junio de 2019 se ingresa solicitud de devolución de territorio expropiado ante el comisionado de Fondo Nacional de Fomento Ejidal, Samuel Peña Garza, titular. Ante el inminente vencimiento del decreto expropiatorio, se realiza una conferencia de prensa para anunciar la exigencia al actual presidente de la República de que nuestras tierras sean devueltas al polígono comunal de Huitzilapa, tomando en cuenta que aún no está terminada y tiene retrasos significativos. El 29 de mayo de 2019 se venció el plazo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Expropiación para concretar la causa de utilidad para la que se emitió dicho decreto. Este proceso de reversión, que es lo más acercado a nuestra exigencia, pero es una herramienta agraria y no cumple con las necesidades de los pueblos originarios. Por tal motivo se solicita la creación de mecanismos jurídicos que satisfagan las problemáticas de fondo. Para esto se inicia una campaña en la cual pedimos que el bosque nos sea devuelto. También queremos anunciar que seguimos trabajando en el Frente de Pueblos en defensa de la Madre Tierra, bosque, agua y territorio, en conjunto con las comunidades de San Francisco Xochicuautla, Santa Cruz y Ayotusco. Somos el espejo 6 del Consejo Nacional Indígena. Ante todos los presentes manifestamos un rotundo no a los despojos, a las imposiciones, agresiones a nuestros pueblos indígenas originarios de todo el país y del mundo. Jamás un México sin nosotros. Huitzilapa vive. La lucha sigue. Gracias, compañera. Vamos a escuchar a Efraín Santana, por favor. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Como escuchamos esta cronología, nos damos cuenta de una embestida tremenda que tenemos nosotros como pueblos indígenas, como pueblos originarios. Huitzilapa no se escapa de eso, y mucho menos porque geográficamente está dentro del Cerro Sagrado del Agua Tomí Mexica, que de un lado tiene a la urbe más grande del mundo, Ciudad de México, del otro lado tiene al Valle de Toluca, con toda la zona industrial. Estamos resistiendo en el patio del Grupo Atlacomulco, como nos dicen los compañeros, en el corazón de la bestia. Esa parte hace aún más difícil crear métodos organizativos para la conservación de lo que aún nos queda, de lo que aún no nos han despojado, que son nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra lengua. Vemos cómo el Estado utiliza medios, utiliza sus tentáculos para poder penetrar
a lo más escondido de nuestros pueblos para controlarlos. El Estado de México tiene el mejor control de población a nivel nacional. Y en este caso la Procuraduría Agraria, por medio de ese censo, de ese padrón de comuneros, entre comillas, legalmente registrados, se inmiscuye directamente a la toma de decisiones que anteriormente se hacía por usos y costumbres. Era representación de bienes comunales por usos y costumbres. A hoy ya es comisariado de bienes comunales, donde cada asamblea de formalidades especiales tiene que haber un visor de la Procuraduría Agraria. Tenemos que llevar nuestras actas al Registro Agrario Nacional. Ese es el brazo que tiene sometido en estos momentos al Comisariado de Bienes Comunales, que como quien bien lo menciona la compañera, son 904 comuneros de 20,000 habitantes. Se han hecho varios intentos por ampliar ese censo, pero no ha sido posible, y lo que vamos a intentar es retirarlo para regresar nuevamente a las prácticas anteriores. Tenemos varias problemáticas que queremos explicar aquí, cómo se entromete, digamos, el ayuntamiento municipal, el primer nivel de gobierno, el gobierno estatal y federal. En este caso, el gobierno municipal coopta, y siempre ha cooptado en estos últimos 15 años, a las autoridades, como son autoridades delegacionales que ellos quieren y dicen que son delegados municipales, y nosotros decimos que son delegados comunitarios, porque los son elegidos por medio de asamblea, pero ellos insisten por medio de su bando municipal al llamarles delegados municipales. Somos 12 delegaciones. Hay una inquietud muy fuerte por parte del municipio de Lerma en recuperar las 12 poblaciones de Huitziliapan para que siga con esta línea de despojo de imposiciones. Afortunadamente la comunidad está haciendo varios ejercicios para impedir todo eso. En particular tenemos dos casos, como se mencionó en el escrito. Uno que es la desincorporación de nuestros espacios públicos. Todas las áreas públicas que tenemos en los 12 pueblos de Huitziliapan, como son hospitales, escuelas, casas de cultura, caminos, panteones, quieren ser reconocidos por el ayuntamiento municipal por medio de convenios de ocupación previa. ¿Qué es un convenio de ocupación previa? Que es el primer paso a la privatización y la entrada del capital privado. Huitziliapan es un polígono comunal de régimen comunal. El régimen comunal es inenajenable, imprescriptible e inembargable. Pero, como siempre he sabido, después de los cambios que ha tenido el marco legal, han hecho las leyes a modo para que este blindaje que tienen los polígonos ejidales y comunales sean violados, pero ya con una justificante, que ya hay leyes que están dando ese permiso para que sean violadas. Tenemos la problemática de un pozo en la delegación de San Martín Las Rajas, Huitziliapan, que nuevamente es cooptado. Las delegaciones, en este caso los compañeros de la delegación, son cooptados para ceder por medio de un contrato de comodato, que no es la instancia legal. La instancia legal es el Comisario de Bienes Comunales por medio de una asamblea de formalidades especiales. Entonces, con todos estos pequeños detalles, o que son demasiado graves, vemos cómo el Estado, el capital, está despojando a los pueblos, y no nada más territorialmente ni espiritualmente, sino está despojando de su cultura, de su territorio, de su lengua, de toda la cosmovisión de los pueblos. En este caso estamos hablando más de Huitziliapan. Son algunos de los temas, algunos de los puntos de cómo se intenta despojar de todo esto, de toda esta condición del pueblo por medio del Estado y el capital. Y más adelante vamos a plantearles qué es lo que estamos haciendo desde trabajos de base para poder resistir todo este embate. Ahorita nada más es como una cronología de lo que está pasando,
cómo el resto del Estado está intrometiéndose, cómo está haciendo el tejido social y por ende pues la pérdida de la lengua es algo que, vamos, va de la mano pues con el despojo del pensamiento, de la lengua, de la cultura. Gracias. Para continuar, el compañero Miguel Mireles nos va a hablar sobre la iconografía de Huitzicilapan. Hamadi. Bueno, en Huitzicilapan, de hecho, tiene 3 nombres. El que ahorita es conocido como San Lorenzo, viene de los españoles de la conquista, y Huitzicilapan desde la conquista mexica, allá a Xayacat, cuando invade el Valle de Toluca, y después a Huitzol, y nos imponen ese nombre de Huitzicilapan, pero su nombre original más antiguo y reconocido, y bueno, y ahorita ya no he mencionado también, es Ndete, que significa gente grande. ¿Sí? Entonces existen varias teorías de dónde surge ese nombre. Lo importante de aquí es que Huitzicilapan es un pueblo muy antiguo, digamos milenario, y por lo tanto afortunadamente también pues contamos de nuestro territorio, también contamos con esa parte de nuestra cultura indígena, otomí. Allí se habla la lengua ñato, así como todo el valle de Toluca se habla el ñato. Somos parte de la familia Otopame, nuestros hermanos mazahuas, matlacincas, tlahuicas, somos de la familia lingüística, y más allá de la familia Protopame, en donde participan muchas lenguas, pueblos, 18 pueblos de la Mixteca. Somos así en general la familia Otomí, y de lo cual pues nos sentimos orgullosos. En Huitzicilapan tenemos nuestros lugares sagrados, varios de ellos todavía es visitado por toda la región indígena, tanto Mazahua, Otomí, Matlacinca, Tlahuica. Son nuestros centros de convivencia, de nuestra espiritualidad, aunque ya nuestra espiritualidad ya está muy inculturado, pero todavía conservamos parte de esa identidad, de esa raíz. Lamentablemente, pues en el siglo pasado, como que los gobiernos se preocuparon por extinguirnos a través, por ejemplo, de los censos, ¿no?, de población, y decir que nosotros no somos indígenas, y también cuentan nuestros padres que les prohibieron totalmente hablar la lengua, sobre todo en las escuelas, y el niño que hablara la lengua pues era severamente castigado. Eso provocó que a nosotros ya no nos quisieran enseñar la lengua, porque decían: no quiero que mi hijo sea discriminado, no quiero que sea visto mal. Y ese es el problema que causó la pérdida de la lengua. Pero pues aquí, como los compañeros, pues estamos haciendo algo para rescatar esa parte, y aquí les quiero mostrar algo que tenemos aquí en esta manta, que no solamente la lengua lo tenemos de una forma oral, sino también lo tenemos, digamos, de alguna manera escrita, y esto es a través de nuestra iconografía, que está plasmado principalmente en los bordados de los ayates, ya que los ayates es una tilma que estaba hecho de algodón o de istle, y era nuestro traje de fiesta, nuestro traje tradicional. Lamentablemente, con la entrada de las chamarras y los suéteres, pues ya se destituyó, ya fue cambiando, pero todavía conservamos esa parte de nuestro atuendo tradicional, y en la que está plasmado esta iconografía, y que nos habla
precisamente de nuestra lengua, de nuestro lenguaje, de nuestra cosmovisión y de nuestra teología como pueblos originarios. Un ejemplo de ello que nos habla aquí, esta manta, nos habla de nuestro creador, de su presencia en el pueblo. Nosotros como pueblo indígena otomí, tenemos nuestra espiritualidad de tiempos inmemorables, y quiero decirle que no es como lo han escrito muchos, los pocos que han escrito sobre la historia otomí, desde Fray Bernardino de Sahagún, cuando convocó a que le dieran información cómo era el pueblo otomí, desde ahí empezó a haber distorsiones. Para decirles que el pueblo otomí nunca ha sido politeísta, no adoramos ídolos, nuestro creador, así le llamamos, o como se entiende la palabra Dios, aunque en nuestra lengua no existe la palabra Dios, pero se entiende de esta forma, le llamábamos Ojá. Ojá significa el que crea, el creador, el que hace, ¿sí? Pero Ojá, en esa espiritualidad se utilizan varias expresiones. Por ejemplo, Ojá es Chimaquita, es el Padre amoroso, ¿sí? Ojá es Tzimacmú, es nuestro amo y Señor nuestro. Ojá es Tzidada, es el grande de los grandes, es la expresión atribuida, por ejemplo, al Padre Quetzalcóatl, Tzidada, ¿sí? Y así hay muchas expresiones en nuestro pueblo otomí, desde en la espiritualidad siempre, para encontrar a Ojá, su templo principal, su lugar está precisamente en lo que es la naturaleza. El bosque es el lugar privilegiado, la cueva, el manantial, la montaña, su manifestación, digamos, grande está en el rayo, el trueno, la lluvia, la tormenta, el viento. Allí está Ojá. Por eso le decimos Ojá ta mistanshimoy, o sea, ta mahitzi, el Padre que está en lo altísimo, que está sentado en la jícara celeste. Así lo expresan las abuelas, los abuelos. De hecho, conservamos todavía por ahí los abuelitos un ceremonial cuando se saludan, y se dice Asha tekide teki asha shotzidojo teki moshkia, Teginzaki, pues jamás de Ojá, tamishtanshimoy. Dice, gracias, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ilumina la energía? ¿Cómo está de energía? Pues gracias al Altísimo, el Señor que está sentado en la jícara celeste. ¿Sí? Entonces, sí tenemos todavía por ahí esa riqueza que estamos trabajando para que se siga viviendo, se siga conservando. De hecho, estamos haciendo nuestros ceremoniales en los lugares sagrados, en la montaña, en el río, en el manantial, en la cueva, ¿sí? Y entonces tenemos afortunadamente esa gran riqueza, y que precisamente es lo que habla de nuestra iconografía. Podría yo decir que estos son de origen prehispánico, porque habla de ello, habla de, por ejemplo, expresa Ojá, es como el cuervo, ¿no? que nos provee, nos da la semilla, el frijol, la calabaza, el maíz, que lo tiene ahí en la montaña. De hecho, ahí tenemos 3 montañas grandes que ahorita actualmente son muy visitados, hay como santuarios, y en una de ellas es el granero de Ojá. Es donde nos da la semilla y nos da todo, y por eso Ojá es como el cuervo, ¿no? O también como el venado, ¿no? Alguien muy bueno, hermoso y noble, por eso le llamamos Ximaquita, nuestro amoroso Señor, y que nos da su palabra, que nos está dando su palabra. Esto le llamamos
de Bituju, Floricanto, su verdad que está presente con nosotros, ¿sí? También esa presencia que nos canta el pájaro, que nos da su palabra, nos comunica su amor, su presencia. Para nosotros Ojá es algo amoroso, es algo que nos cuida y nos protege, muy diferente al concepto como nos los enseña el cristianismo, ¿no? Muy diferente porque Ojá es profundamente amoroso, bueno, y esto es lo que en general así nuestros bordados, nuestra iconografía en los ayates nos expresa. Aquí como en esta manta nos representa, ¿sí? Lamentablemente ahorita ya nomás la lengua lo están hablando ya la gente grande, pero pues sí tenemos los lugares, tenemos toda esta historia en Dete, en Huitzicilapan. Gracias, casi esto de la iconografía, esto nada más abarca lo que es la región del Alto Lerma, parte del municipio de Huixquilucan, parte de Ocoyacá. De estas regiones, Lerma, son los que conservamos esta parte, pero aparte también tenemos esa palabra que nos quisieron arrancar, pero las abuelas hábilmente lo plasmaron en los bordados y los abuelos en los grabados en las piedras. Por ejemplo, tenemos el templo de Huitzicilapan, que construido en el siglo XVI, y ahí tenemos también varias piedras donde nos habla de nuestra cosmovisión, de nuestra historia, y está ahí grabado. He encontrado otras iglesias por ahí cercanas, por ejemplo en el valle de Toluca está San Cristóbal de Uchochitlán, en su fachada, ahí está nuestro Axquiñeje, nuestro hermoso Señor, en Tototoltepec, en Santiago Tilapa, Tianquistenco, y así varios donde hablan de nuestro Padre Quetzalcóatl, y claro, nosotros, Quetzalcóatl es el náhuatl, pero nosotros le llamábamos Tzidada, que es el Señor, el grande del lugar, Atzinu, nuestro amo y Señor. Sí, tenemos esta riqueza en la región de Huitzicilapan, y no sé qué más le pueda compartir, tal vez para también comentarles respecto a la escritura. Allí también contamos con un sacerdocio, un tipo de ritualidad de sacerdocio que todavía están visitando en los cerros, pero que están un poco ya inculturados, ¿no? Porque ya abandonaron sus cantos originales, sus rezos, pero sí conservan muchos aspectos, algunos, pero ellos son los antiguos sacerdotes de Tlaloc, conocido como Tlaloc, señores de la lluvia. Ellos para llegar a ese grado tenían que ser tocados con el rayo y sobrevivir a la quemadura del rayo, y con una preparación de los mismos albizotes tener ese sacerdocio, ese llamado, pero gracias a ello también reciben grandes dones, grandes poder para poder realizar esas ceremonias, y todavía afortunadamente contamos con ellos. Los conocemos como los graniceros, los compadritos. Pertenece a una asociación del Divino Rostro, que precisamente es el Señor del rayo, del trueno, el Señor del rayo y de la lluvia. Y otras regiones, por ejemplo más al sur, la región de Chalma, la asociación de San Miguel Arcángel, de Santiago. ¿Por qué Santiago? Por ejemplo, ahí se venera mucho a Santiago, pero es porque ahí está el viento, ahí está el rayo, ahí está el trueno. Por ejemplo, el Arcángel San Miguel, su espada es el rayo, representa el rayo, ¿sí? Entonces como que hay alguna especie de sincretismo, pero por eso se explica que como el pueblo otomí, cuando llega la evangelización cristiana, pues lo acepta, pero sin embargo lo acepta porque en el fondo reconoce la presencia del mismo que ellos adoraban,
bajo otra imagen, otro nombre, pero se sigue conservando esa espiritualidad tradicional indígena antigua y que todavía tenemos afortunadamente, que tenemos ahí algunos lugares sagrados. Por ejemplo, en Huitzicilapan tenemos Deja, que es el señor del agua, donde se han encontrado piezas arqueológicas de hace más de 3000 años. Tenemos Boshtirmu, la puerta del Señor, es una construcción. Tenemos Damundaje, el Señor del Viento es un Donija, Donija es para nosotros es pirámide, como lo entendemos. Entonces tenemos varios Donija y la pirámide, el lugar del viento. Tenemos Mondipui, o sea, el Señor, el que está, o también le dice Mondepiu, pero creo que la expresión más correcta es Mondipui, el Señor que está. Entonces, y luego tenemos algunas manantiales, como ejemplo las Chichipicas, el Cerro del Totochilo, la monte que tenemos al frente, el monte monte sagrado, hoy conocidos como Verónica, pero es del águila, es el lugar sagrado, que Verónica no tiene que ver nada con Verónica de la Biblia, nada de eso, sino que de una muchachita que fue secuestrada por un duende y ahí está. Bueno, tenemos nuestros mitos, nuestras leyendas, afortunadamente, en Huitzicilapan. Bueno, para terminar, quiero ofrecerles un cantito que nos los compartió precisamente uno de los abuelos aguizotes que estuvo en la montaña. Por cierto, ellos también tenían su escritura. No pude traerle una hoja, pero está hecho de puras, de puros signos, donde narran cómo se dio las apariciones, los hechos en los cerros, pero con puros símbolos, que también eso es una forma de escritura que solamente las abuelas aguizotas saben leer, interpretar estos signos. Entonces él nos compartió un canto que es un canto antiguo, un canto sagrado, que habla precisamente de los 4 elementos de la naturaleza, porque en la ritualidad, en toda la ritualidad indígena, todo es a través de los 4 elementos. Tal vez se han encontrado imágenes de los 4 elementos, eso sí hay imágenes de los 4 elementos, pero son de los elementos, no es de Dios o hacia algo como dicen. Entonces, si gustan les puedo compartir, pero en la lengua ñato.
Gracias a Miguel Mireles y vamos a regresar con Efrén Santana para que nos platique sobre la resistencia en Huitzilapan. Ante todo este salvaje despojo que tienen los pueblos, vamos a compartirles algo de lo que estamos haciendo nosotros a partir de hace 5 años para acá, cómo nos estamos organizando, cómo estamos resistiendo para primero controlar y parar todos estos despojos, pero también cómo estamos pensando en dar un paso adelante. Antes de que exista un despojo, tendríamos que usar todo lo preventivo para poder evitarlo. Es una chamba fuerte y voy a compartir algo de lo que se está haciendo. Primeramente, como teníamos cooptado el comisariado durante 15, 18 años, se empezó a hacer una creación de 12 comisiones, una en cada comunidad, haciendo trabajo de abajo, para poder informar, para poder concientizar, informar cómo está compuesto un órgano comunal, qué es una comunidad, qué es el régimen comunal, para que la gente pudiese entender primeramente qué es lo que va a defender. Se empezó a hacer pintas en las bardas de distintas comunidades. Estas comisiones se dedicaron a concientizar a todos los compas que estaban dentro del censo. Se hacían asambleas, 2, 3 asambleas por semana para trazar los objetivos conjuntos, para ir llevando evaluaciones y poder llegar a la elección con la seguridad plena de poder ganar el órgano comunal, pero con una planilla que emanara de la lucha, que emanara del pueblo, no que fuera impuesta. Afortunadamente, todo este trabajo, que fue alrededor de 6 meses antes de la elección de febrero, dio unos resultados tan fuertes que en la primera elección no llegaron los compañeros, pueden ser compañeros de la Procuraduría Agraria. Se ganó la elección, como no llegaron, no la hicieron válida, fueron por la reposición y nuevamente la población la volvió a ganar por medio de esa organización. También se hicieron foros informativos en cuestión de agua, en cuestión de despojo, se dieron talleres de seguridad porque ya se ganaba el órgano comunal, pero nos aventábamos al monstruo. Ahora, ¿qué hacemos? Queríamos estar aquí, pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos la situación? Desconocíamos totalmente esa parte. Entonces tendríamos que usar, digamos, todos los contactos que se hicieron por medio de una visibilización de la problemática en otros espacios, de otras comunidades, de otros estados, como también es la comunidad zapatista, para aprender de ellos, cómo se organizan, qué hacen, qué les ha salido mal, qué errores no cometer. Afortunadamente, tuvimos esos espacios, nos dieron esos espacios, nos dieron esas capacitaciones para poder organizarnos, no nada más visibilizando por fuera, sino el trabajo interno, el trabajo de adentro, que es el más importante, el trabajo de base con la gente. En esa organización del TEDE se fortalece
tan fuerte que se empiezan a quitar las delegaciones al ayuntamiento. En el primer ejercicio de las 12 delegaciones, en la primera elección se gana mucho. O sea, fue un ejercicio bastante fuerte y fue un golpe al ayuntamiento tan fuerte que hasta el momento no se ha podido recuperar de esa situación. También usamos todos los espacios posibles. Las bardas funcionan demasiado para poder meter mensajes de concientización, a lo mejor también acompañado de los compañeros grafiteros, que les agradecemos desde este espacio su participación, pero con un tema en especial, un tema de reflexión, un tema de concientización. Eso da bastante resultado, como poner, por ejemplo, algunos artículos en las paredes de la Constitución, del artículo 2, por ejemplo, de lo que es eso, ser comunero. Eso da mucho resultado, porque día con día, sin querer, ves y se te hace, vamos, como que un hábito, ya lo tienes muy metido, aunque no lo quieras leer, es como una canción, aunque no te gusta, si la escuchas diario, en el camión o donde viajes, aunque no te guste, ya la estás cantando. Es algo similar, ese punto da mucho resultado, a nosotros nos ha dado resultado. También se hicieron recorridos por todo el perímetro comunal para decir a la gente qué es lo que se está defendiendo, que lo vean físicamente, que lo palpen, que se enamoren, que se lo metan en la sangre. Porque podemos decir, tenemos una brecha de resistencia, pero si no sabemos exactamente cuáles son los objetivos, no conocemos nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra lengua, es muy difícil, vamos, como que defender algo que a lo mejor desconocemos, aunque estemos inmersos en un medio donde lo practicamos a diario, pero lo desconocemos. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa algo. Huichilapan ha sido un territorio autónomo, practica la autonomía mediante sus asambleas, sus grupos de agua son totalmente autónomos, para la organización, para sus fiestas patronales son totalmente autónomos, porque las hace la comunidad sin ninguna injerencia de algún externo. Pero cuando les hablamos de autonomía, no lo alcanzamos a comprender, aunque la practiquemos diario, en nuestra vida diaria la practicamos, pero el fenómeno está en que no la alcanzamos a entender, aunque la practiquemos. Entonces tenemos que usar métodos de concientización en ese sentido. Se están realizando también proyectos comunitarios sustentables, como es el cultivo de la papa, como son hechuras de mermeladas de las frutas de temporada, como son artesanías por medio de cochal, de listle, para fortalecer desde ahí abajo también la conducción del pueblo. Se están haciendo herbarios de plantas medicinales también. En cuestión jurídica, afortunadamente, pues tenemos ahí algunos amparos que han dado resultado, como es en contra del trazo carretero, como lo explicábamos hace un rato. Corta con la cosmovisión de los pueblos. ¿Por qué? Porque corta pasos ancestrales, veneros de agua, corta vestigios arqueológicos, desaparece descansos espirituales, y toda ese desastre que hay no nada más es ecológico y ambiental, sino también es espiritual, es cultural. Entonces hemos metido una serie de amparos en contra del trazo carretero que hasta la fecha están en suspensión definitiva. Xochipauhtla tiene 4 amparos, 2 de suspensión de plano y 2 de suspensión definitiva. Huichilapan lo tiene de suspensión definitiva, pero aún así el Estado, el capital, la empresa, trabaja resguardados por la fuerza pública, por golpeadores, violando nuevamente la integridad de los pueblos. Tenemos amparos en contra de los despojos internos, que son las privatizaciones de nuestros espacios públicos. Tenemos también un amparo para blindar el territorio de megaproyectos. Son los esfuerzos que estamos haciendo de abajo, y ahorita últimamente el proceso de reversión para que se nos regresen esas 7 hectáreas que fueron expropiadas en el 2014 y que en el 2019 tuvo vencimiento ese decreto expropiatorio. En un intento por informar a la comunidad, porque nos hemos dado cuenta que todo este tipo de imposiciones también son porque la comunidad está desinformada, porque no llega la información adecuada. Los medios informativos tradicionales olvidan a los pueblos, olvidan las lenguas,
No hay una radio que yo conozca, digamos, ahorita fuerte, que hable la lengua. Entonces, ¿eso qué hace? Nuestros tíos, nuestras tías, nuestros pueblos, no les llega la información. En ese intento de informar a la gente, está ya ahorita ya instalada, también agradeciendo el espacio del Centro de Integración Comunitaria, la radio comunitaria Andete Radio, que ya está próxima a sonar 104.5 de FM, como un medio de revitalización y conservación de la lengua otomí, pero también como una herramienta de organización e información. Se están haciendo eventos culturales, como son Expo Maguey, como son la Feria del Hongo y el Quelite, como son algunos foros de hierbas medicinales. Esto a grandes rasgos es algo lo que está haciendo el pueblo organizadamente para poder conservar lo que aún tenemos, para poder revitalizar y florecer la lengua, para podernos organizar de abajo y tener un mañana con más esperanza. Próximamente se van a hacer ya los talleres de capacitación y mantenimiento técnico, de operación, locución, redacción y difusión de la radio. Nos vamos a empezar el 9 de noviembre. Afortunadamente esta radio la están adoptando las comunidades, porque ya tenemos una minuta de asamblea por parte del Comisario de Bienes Comunales que lo avala, lo aprueba. Pensamos buscar minutas de asamblea de las 12 delegaciones para que sea el sustento legal, jurídico. ¿Por qué? Porque no vamos a concesionarlo. Va a ser del pueblo y para el pueblo, emanado del pueblo y con las leyes del pueblo. Entonces, de todo esto, estamos buscando regresar a la autonomía. Sabemos que va a ser difícil porque estamos en medio de las dos ciudades más grandes del centro del país, pero no vamos a claudicar en el intento, en el trabajo. Es parte de lo que estamos haciendo conjuntamente, consensadamente, por medio de asambleas. Compañeros, pues les agradecemos este espacio, les agradecemos la presencia, la atención, y pues si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más, de mi parte, muchas gracias, compañeros. Bien, si alguien quisiera hacer algún comentario, y también les recordamos que está acá afuera la exposición fotográfica para que la puedan ver, y el material de Voces de Huitzicilapan. Entonces, si alguien quiere comentar algo, y si no, vamos a dar paso a una invitación por último. Yo tengo una consulta. ¿Cuándo es la Feria del Hongo y del Quelite? Pues acaba de ser, ¿verdad? Sí, acaba de ser. Por lo regular los hongos, bueno, eso es algo que estamos peleando en nuestra comunidad. Tenemos que defender todo. Desde nuestro bosque tenemos el agua, tenemos los hongos, tenemos los quelites, las hierbas medicinales, tenemos un sinfín de cosas y por el cual lo estamos cuidando, ¿no? Bueno, los hongos se dan aproximadamente a partir de junio a agosto. Ahorita hay unos todavía que son los que se dan con las heladas de octubre, pero en realidad la mayoría de los hongos se dan entre julio y agosto, septiembre más o menos, y la Feria del Quelite por lo regular se está haciendo entre junio y julio. Ajá. Ahorita viene el 24 de noviembre, se va a hacer la primera feria del pulque, la tercera feria del pulque, perdón. Bueno, es que antes le habían llamado otro nombre, ahorita ya le pusieron otro nombre, pero bueno, es lo mismo a final de cuentas. Es la información de lo del maguey, lo de qué se puede aprovechar del maguey, y pues más el pulque. O sea que sí hay tradición honguera, digamos. Sí, porque de hecho hay un hongo del maguey que se da mucho antes de los que te estoy mencionando del bosque. Hay un hongo que es de maguey, es el hongo más rico que puede haber. Uno blanco, como muy parecido al zeta, al hongo zeta, pero mucho más rico que los del monte y que los que son cultivados, pues. Gracias. Allá atrás, por favor. Sí, bueno, en realidad son tres comentarios.
Y el primero, perdón porque se lo mencioné, de acuerdo con la invitación, parecería que se hubiera sido una conferencia sobre cuestiones lingüísticas, revitalización de lenguas y demás. Y pues por lo mismo, los lingüistas somos un grupo bastante pequeño en realidad. Todo lo que acaban de hablar, o la gran mayoría de lo que hablaron, me parece que hubiera sido mucho más, o sea, era de interés general para antropólogos sociales o etnólogos, lo cual hubiera hecho que hubiera habido más gente que los escucharan, y no a los pocos que estamos aquí. O sea, hubiera habido más difusión. Creo que habría que modificar un poco el título o la llamada. No exactamente con esta cuestión de específicamente lingüística, sino un poco más abierto a la defensa de la cultura Esa fue ese es el primer comentario. Creo que sería una buena para que hagan un poco más capítulo un poco más en esta apertura. Es cierto que la lengua va pegada a la cultura, va juntas, pero en ese sentido, pues sí, yo veo muy poca gente con un tema que realmente hubiera sido mucho más interesante a nivel ya de antropología general, no solo lingüística. Y en el caso específico de la lingüística, el comentario de que no hay una radio que hable nuestra lengua, sería una radio que hablaría exclusivamente en ñato, o hay alguna conexión también con otras comunidades ñañús, por ejemplo. A lo que me refiero es esto. Uno de los problemas que hay, precisamente para la desaparición de lenguas, es la fragmentación. O sea, cuando se van fragmentando, van perdiendo tanto gente, las variedades van perdiendo gente y terminan por ser absorbidas por variantes más grandes o básicamente desaparecer, ¿no? En ese sentido, la cuestión, por ejemplo, en el caso de los mixtecos son una cantidad de variantes impresionante. Ellos han creado una academia de la lengua mixteca, que trata de cierta forma de crear un vínculo entre las lenguas mixtecas, reconociendo la diversidad de cada una de ellas, pero por lo menos eso le da fuerza a esta lengua. Y en ese sentido el otomí, no sé si hay algún intento, algún esfuerzo para crear un tipo de elemento de cohesión que en un momento dado pueda apoyarlos en muchas otras formas, sea con gente de ñato en la zona del Estado de México, o el ñañú de Hidalgo o de Querétaro, etc. Mi pregunta era si hay alguna organización así, o si se podría pensar en hacer una organización, porque esto también incluye sobre la cuestión de la radiodifusión, ¿sí? Lugares con radiodifusión como las zonas de Oaxaca, como las zonas de Yucatán, Mérida, que tienen precisamente estos programas de lengua indígena. Lógicamente hay variantes en todos los lugares, no pueden ser específicamente de un lugar, pero dan este espacio para que, considerándolos como un bloque, sean más fuertes que cada uno de cada uno. Esos serían los comentarios. Bueno, el último era una pregunta efectivamente del mapa. ¿Qué animales son? Está el cuervo, el venado, no sé si es pavo real, el guajolote. El guajolote. Está el perro y hay uno que el venado, el lobo, el cuervo, los pájaros. El lobo, ¿verdad? No es perro, el lobo. El lobo, sí. Ok. Bueno, pues esos eran los tres comentarios, disculpa. Sí, gracias, sí. Bueno, le voy a comentar tanto para la revitalización de la lengua, pues se está tratando de hacer un nido de lenguas con las mismas gentes de la comunidad, para que con los niños pequeños, que ellos mismos, efectivamente hay una variante hasta de un pueblo a otro, de nuestro pueblo hasta nuestro pueblo vecino, hay como variantes. Entonces lo que se puede hacer, lo que se está tratando de hacer dentro de esta revitalización es precisamente un nido de lenguas, música, la gramática,
tratar de hacer la reconstrucción de la lengua, porque efectivamente, como decía nuestro compañero Miguel, pues lo único que tenemos son como pues códices, que es lo que tenemos. Entonces, pues tratar de hacer todo esto y tratar de hacer nuestra radio en donde haya espacio, obviamente espacios donde pues vamos a hablar de español, pero también va a haber espacios en donde los tíos, las tías, pues van a tener su espacio para poder comunicarse o enseñarnos, tratarnos de enseñar la lengua. Pero exclusivamente ñajo. Ñajo, primeramente nuestra lengua materna, pues. Y sin tratar de vincularse con el ñañú. Pues sí, porque de hecho nos vinculamos de alguna manera, porque, por ejemplo, no estoy muy informada, pero no sé si por ejemplo, en Temuaya es... No, lo que pasa que la vinculación ya a nivel nación, de los 8 estados donde se identifican hablantes de otomí, ya hay una sola gramática. Ya nadie escribe a su manera y pone sus signos, ya todo es lo mismo, ya lo único que se respeta son las variantes de cada región, pero ya hay una. Bueno, nada más breves, por favor, creo que el compañero. Bueno, voy a tratar Nugadi di Ña, Dunti di Hamadi, Nugadi Bukwa, no bien, Unguñanfo, Pegue, Unchadineje, era Yaquiñají. Entonces, yo quiero decir que yo estoy aquí como alguien que viene a aprender la lengua. Tengo 3 comentarios breves en este sentido. El último a raíz de lo que surgió ahorita. El primero es que a mí me gustaría preguntarles cómo viene la lucha desde antes, por ejemplo, del pacto Matlatzinca que se hizo en los 80s, me parece. ¿Cómo ha sido ese andar desde los 70s hasta ahorita, ahora que el nuevo gobierno pues, ha dicho que se les va a tratar a los pueblos indígenas como en los 70s, que es una declaración difícil? Esa es una pregunta. La otra pregunta que tengo es específicamente en Huitzitzilapan. Ya nos comentó la compañera que la escuela se construyó con faena, pero me gustaría si nos puede contar un poco la historia de si hubo cambios o no con la educación, con la introducción del sistema bilingüe. Y si de veras se cumplió lo que se iba a prometer, no nada más me imagino que es en los finales de los 80s, pero también después del 2000, cuando se supone que nos convertimos en nación pluricultural. Y la tercera cuestión que surgió a raíz de la fragmentación de las lenguas, pues el comentario que yo tengo es que aunque es verdad que la fragmentación de las lenguas las daña, también es cierto que los intentos de encontrar una lengua general tienen una historia muy antigua colonial. ¿Cuál es la lengua que hablan todos? Entonces el compañero en específico habló de las distintas maneras en las que el Estado intenta meterse adentro de las comunidades, y eso pues también tiene que ver con tratar de que todos hablen igual. De homogeneizar, exactamente, gracias. Entonces yo creo que el esfuerzo que están haciendo por tener una radio en ese lugar, que además tiene un discurso que es distinto al del Estado y es revitalizar las lenguas de una manera pues contrahegemónica, y tal vez a los que nos gusta la lingüística o que estudiamos las lenguas, pues tenemos que recordar otras tesis de la antropología como David Graeber, Scott o ¿cómo se llama? Pierre Clastres, y retomar esta idea de la sociedad contra el Estado, porque mi pregunta después de ese comentario es ¿qué tenemos que hacer nosotros que somos ñanfo
para acercarnos a ustedes, pues. Bueno, yo respecto al pacto Matlacinca que se dio el pronunciamiento por el año de los 80, no tengo la fecha exacta, ahí en el centro ceremonial Otomí, con las reuniones antes del surgimiento del ZLN, esa lucha, bueno, de hecho los principios, los ideales de los acuerdos de San Andrés viene de ahí del pacto Matlacinca, y desde ese entonces, bueno, pues sí se ha estado luchando, por ejemplo en el caso del Estado de México. Para no ser grande esto, un ejemplo doy. Hoy precisamente en la Cámara de Diputados se está presentando una iniciativa sobre lo que es el trueque, el mercado del trueque, sí, que es una de nuestras economías de nuestros pueblos. Y ¿por qué? Porque en el caso, menciono esto porque en el caso de sobre todo de una comunidad donde todavía se conserva el trueque y la moneda es la madera, han sido muy atacados ahorita por el sistema, ¿no? Y los han querido desaparecer cuando ellos conservan esta parte del tiempo prehispánico. Entonces es un ejemplo de lo que hoy está pasando. También se ha estado luchando esa parte, ¿no? por la autonomía, por el reconocimiento de los convenios internacionales en el Estado de México, sí, también así con los colectivos, y sobre todo ahorita con lo de el problema que tuvimos, por ejemplo, en nuestra región, ¿no? Con lo de la autopista Naucalpan, Toluca, y así, esos ideales nuevamente se están retomando del pacto Matlacinca, sí se están luchando ahorita. Y así como brevemente para contestar la pregunta. En la pregunta 2 que comentaste, sí, no alcancé a entender bien que si había algún cambio, ¿cómo estuvo? Es pregunta con chafle. O sea, yo ya sé que se supone que el gobierno tiene que garantizar el aprendizaje o sea, no nada más el fortalecimiento, sino la enseñanza. Entonces mi pregunta es, en su comunidad, si de veras hubo un cambio. No ha habido ese. Si se introdujo, si hay profesores bilingües, si se utiliza la educación bilingüe pues para acotar a la comunidad cuestiones. En este caso no ha habido ese cambio anteriormente. Desde que nosotros iniciamos con este proceso de lucha no ha habido ese cambio, pero ahorita últimamente sí hay intentos de introducir la educación bilingüe, pero ahí es donde tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque precisamente puede ser también un medio de cooptación. Eso es lo que hay que poder, o sea, tener que diferenciar o tener que estar muy atentos en esa situación. ¿Por qué? Porque por medio de la educación, llámese en cualquier ámbito, pues va a una concientización o va a un estudio, pero puede estar sistematizado y no puede estar basado en la cultura o en los principios de los pueblos. Entonces ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, que quienes deben de dar esa enseñanza pues serían los tíos y las tías de los pueblos, porque tienen esa visión todavía mucho más amplia. Porque si viene un maestro, digamos, de otro lado, primeramente desconoce un poco la cosmovisión del pueblo, la integración del pueblo, cómo es el tejido social, y para enseñarlo tiene que conocerlo. Creo que en ese sentido, por ejemplo, digamos, ustedes como antropólogos es precisamente, ¿no?, acercarse a los pueblos, estar en los pueblos, vivir con los pueblos, comer de lo que comen los pueblos, pensar y sentir como los pueblos. Esa es una forma como más profunda de entender a los pueblos. Y la última pregunta. Bueno, perdón, yo llegué un poco más tarde, probablemente ya hablaron sobre esto, no sé. Yo soy chilena y allá está el pueblo mapuche, no sé si lo conocen. Y están teniendo una lucha bastante grande también con la recuperación y revitalización del Mapudungun.
justamente pasa algo parecido a lo que está pasando acá en México, que también se ingresó toda esta educación intercultural, pero ha sido bastante decepcionante. Y en esta lucha son los jóvenes quienes han podido también tener como un rol bastante importante y político en esta lucha con la radicalización lingüística. Entonces mi pregunta iba hacia eso, ¿qué rol han tenido los jóvenes? Porque sabemos que los grandes son quienes hablan la lengua y justo por eso se está perdiendo y generalmente se le está enseñando a los niños, pero también están los jóvenes que tienen bastantes herramientas como para continuar con este camino. Allá, por ejemplo, en el Gualmapu y en las comunidades mapuche, los jóvenes, sin ningún tipo de apoyo estatal ni nada, totalmente autogestionados, ellos en vacaciones, por ejemplo, empezaron a armar internados lingüísticos. Esto significa que los internados duran entre 2 semanas y 2 meses. Yo he participado de esos internados y he aprendido bastante el mapudungún, porque adentro se prohíbe, por ejemplo, el español. Y en términos cuantitativos, sí han conseguido que más personas lo hablen y que incluso personas mapuche ya sean hablantes de la lengua. Está a un nivel muy, en términos cualitativos y cuantitativos. Entonces era mi pregunta esa, ¿qué rol han tenido los jóvenes, al menos en las comunidades de ustedes, con esta lucha de recuperación y revitalización? Bueno, por medio de los procesos de concientización hemos tenido sí resultados, pero no los esperados en cuestión de los jóvenes, porque vamos, como que los que más tienen esa responsabilidad o ese consciente de responsabilidad hacia el pueblo, pues es la gente adulta, porque desgraciadamente acá están atrapados en otro sentipensar. Las pantallas, celulares, no lo ocupan precisamente para este objetivo, sino para otros. Los mecanismos de distracción, el poder mediático que los tiene a lo mejor sumidos en el fútbol o en los vicios que se extienden mucho en los pueblos, porque es una forma de tejido social, meter el vicio en diferentes facetas, en diferentes aspectos. Entonces por ahí sí nos están ganando a los jóvenes, aunque hay intentos, que no, con esto no quiere decir que no hay jóvenes, por supuesto que sí tenemos jóvenes que están respaldando el proyecto, que están trabajando, pero no con esa, no son muchos, pues la mayoría está ahí en la apatía, está atrapado en otras cosas que en esta lucha. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por compartir mesa con nosotros en un tema tan interesante y tan lleno de lo que nosotros somos, ¿no? En busca de lo que nosotros somos. En lo personal, yo opino y pienso que la búsqueda de ustedes en cuestión de autonomía es el mejor camino que podemos, digamos, que compartir, porque una vez compartido su tema, pues me uno a la causa y pues la autonomía es la respuesta de todo esto, incluso en la educación, en la enseñanza de la lengua y en la búsqueda de todo este patrimonio cultural y apropiación del territorio. Para mí, en lo personal, esa es la respuesta más adecuada. Ahora, lo que yo les quiero preguntar es cómo ustedes están viendo o cómo es que ustedes están tratando la institucionalización de su cultura. Es decir, cómo es que van a entrar a este plan jurídico para poder, digamos que, dar pie a la defensa a través de la ley, pero no formar parte, porque sabemos perfectamente que la institucionalización está corrompida. Ayer leía unas nuevas, digamos, leyes de participación ciudadana que intentan implementar el nuevo gobierno, el gobierno de Morena, hacia darle voces a las comunidades, ¿no? Tanto originarias como a la ciudadanía. De hecho, es más aplicada hacia lo que es la ciudadanía, la participación ciudadana, en donde lo leí todo y vaya, estaba perfectamente bien elaborado, con un discurso pleno y ligado hacia la justicia. Pero sabemos muy bien que estas instituciones están corrompidas y no van a seguir al pie de la letra lo que ellos mismos decretan. Entonces,
Yo por la parte de estas dos, digamos, bifurcación, bueno, de esta bifurcación es que yo me voy más o me inclino hacia la autonomía, pero está esta parte que nos obliga a luchar jurídicamente. ¿Y cómo la vamos a hacer valer? Que sea institucional, pero que no sea impositiva. ¿O qué voz nos van a dar? ¿O qué voz tratamos de que nos den si ellos mismos violan este tipo de leyes? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Ustedes quieren inclinarse hacia la autonomía y cómo van a tratar este fenómeno, que es la institucionalización de su cultura? Es fuerte. Miren, a ver si ayuda a la respuesta. Lo que estamos haciendo primeramente es la concientización para saber exactamente hacia dónde vamos, cuáles son nuestros objetivos como comunidad, qué es lo que perseguimos, pero unidos, pues, sabiendo de que el soberano es el pueblo, sabiendo que en un polígono comunal o en un pueblo la máxima autoridad es la asamblea, es formar desde ahí primero los códigos de ética, basados en la cultura, basados en usos y costumbres, basados en la autonomía, e ir construyendo principios olvidados a lo mejor, o que existen pero que no los practicamos. Posteriormente, no sé, no quiero decir la palabra reglamentación, pero pudiese ser un mecanismo. Tener ¿por qué no decir nuestra propia constitución? Eso es autonomía, pues digo. Exacto. Nuestros propios estatutos, pues para regirnos, por ejemplo, digamos vamos a hablar en concreto, digamos ahí adentro en un grupo de agua, autónomo totalmente, tiene su reglamento interno basado en el consenso de la asamblea. Y si alguien no cumple ese reglamento, entra si alguien faltó a una faena o a alguna asamblea, le quitan 8 días su agua y su multa. 8 días sin agua, y si no paga su multa, hasta que la pague, es reconectado. Entonces esta persona no puede quejarse ante derechos humanos a ninguna instancia. ¿Por qué? Porque es un elemento basado en la asamblea y ha dado resultado. Entonces ahorita lo que se piensa hacer en cuestión, por ejemplo, digamos, hablando de la radio, es tener 12 minutos de asamblea, que son 12 pueblos de Huitziliapan, pero de aprobación, para poder evitar un embate del Estado. Es decir, nosotros somos autónomos y tenemos esta legalidad por medio de los tratados internacionales, por medio del consenso y la transparencia de nuestro pueblo. El hecho de, ser autónomos, pero cómo compaginar con todo lo tradicional, eso va a ser un aprendizaje que a lo mejor se tiene que ir construyendo en el camino. Porque no hay como una varita mágica ahorita que tengamos que decir, lo vamos a hacer de esta manera porque nos hemos tropezado muchas veces. Tenemos que retroceder y volver a buscar el camino correcto. O sea, va a ser un trabajo a muy largo plazo, creo yo, y si es que los tiempos no nos ganan, ¿no? Porque está por desaparecer este polígono comunal si es que no nos ponemos atentos por el crecimiento descomunal de las urbes, por la escasez de agua que tienen estas dos ciudades. Y ya le pusieron el ojo al Cerro Sagrado del Agua. Ahora con la imposición del aeropuerto aquí en Santa Lucía, ¿de dónde van a agarrar agua? Si el acueducto, ¿cómo se llama? Sistema Cuautitlán-Pachuca está colapsado. Aparte le ponen una refresquera en Tecámac. ¿De dónde van a sacar tanta agua para poder, cubrir con toda el agua que requiere un aeropuerto de esa naturaleza? Pues van a traerla de donde haya. Entonces estamos en un riesgo total en ese sentido, pero aún así tenemos que buscar las formas, los métodos, tenemos que trabajar, tenemos que consensar, hacer lluvia de días, etcétera. No sé, ahorita en una ocasión decía un abuelo, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo. En estos momentos no tenemos cosas que nos digan, o un manual que diga lo van a hacer de esta forma. No existe. ¿Por qué? Porque también la contraparte nos lleva la delantera por mucho. El poder económico, educativo, el poder judicial están del otro lado. Entonces, ante ese monstruo, ante esa hidra, tendremos que construir desde ahí, no nada más nosotros como Huitziliapan, sino todos los pueblos de México y del mundo. ¿Por qué? Porque si aún
Hay tierras y si aún hay algo es gracias a los pueblos. No hay otra alternativa. Hasta ahorita no la hemos encontrado, pero queremos construirla. Construir es lo más difícil. No sé si respondí, no sé, es que eso es amplio, es muy fuerte, muy profundo. Sí, es toda una estructura que primero se tiene que ver totalmente cómo impacta lo que a ustedes les suscita en su territorio para poder generar una autonomía plena, totalmente una apropiación de territorio a partir de la cosmogonía y la cultura. Entonces, es como ese apoyo que ustedes requieran. Gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo, entonces vamos ahora sí con la última pregunta. Un comentario rápido nada más. Pues ya ven que en los últimos años hemos tenido esta encrucijada en que las organizaciones comunitarias en resistencia ya están planteando hasta en los comunicados que es una emergencia de qué tan rápido se está perdiendo la lengua en sus comunidades, pero en los hechos, en la práctica, falta la metodología, digamos, la capacitación técnica para lidiar con este problema de la lengua, y a la vez las organizaciones se ven absorbidas por el hecho de que están combatiendo contra megaproyectos, contra violaciones extremas de los derechos humanos, contra la represión, y no pueden tener el tiempo para trabajar, ¿no?, en este orden de la reivindicación, de la recuperación cultural. Yo por eso quería decirles que es muy respetable, ¿no?, que es muy loable que ustedes, porque sabemos las represiones que han sufrido, que estén haciendo este esfuerzo, ¿no?, que estén también dándose el tiempo para luchar de este otro lado, ¿no?, de parte de la lengua. De la misma manera, nosotros en los colectivos urbanos, organizaciones y demás, pues también nos vemos absorbidos, ¿no?, desde los medios libres, por ejemplo, porque estamos teniendo que lidiar con una serie de situaciones de emergencia y violaciones de derechos humanos y demás, y no podemos hacer el trabajo en cuestiones culturales que quisiéramos. Nosotros también llevamos un tiempo planteando que con la red comunitaria es la mejor herramienta posible para crear un proyecto de revitalización de las lenguas. En muchas de las zonas que están organizadas están desarrollando radios. Nosotros lo hemos proyectado, lo hemos platicado con compañeros de varias radios en distintos estados, y pues un problema que encontramos es que hay un muro entre la comunidad científica de los lingüistas, hay un gran muro que los separa, ¿no?, a los especialistas de las comunidades indígenas organizadas, y realmente no se ha logrado sortear este puente. Sí hay algunas como honorables excepciones, ¿no?, de académicos que trabajan, pero en la gran mayoría pues no. Entonces lo que yo estoy pensando pues es que sí, viendo lo que ustedes están haciendo y lo que nosotros hemos estado haciendo, pues que sí se puede lograr, ¿no?, es sortear ese puente y ofrecerles, ¿no?, los contactos que sean necesarios, el apoyo que sea necesario para que también se puedan hacer talleres. Bueno, nosotros estamos en Radio Zapote, ¿no?, pero muchos somos lingüistas también, y sabemos de este trabajo, y bueno, ya lo hemos platicado con los compañeros del CIP, y creemos que sí, pues que se puede hacer más contactos, y también que se hagan talleres en la comunidad para cuestiones de revitalización lingüística, así como se han hecho en otros momentos sobre cuestiones de radio, ¿no? Entonces, ya nada más la última cuestión pues es todo. Es una situación muy compleja, ¿no?, porque hay muchas variantes de las lenguas, y en el caso del otomí, por ejemplo, es Balancar, ¿no?, dice que son 3 lenguas distintas, pero esa es la versión académica, y la realidad es que son las comunidades las que plantean siempre, las que solo ellos pueden decir, porque ellos piensan cuántas lenguas son, o si es una lengua, o si son variantes, y que lleguen a ese consenso, ¿no? Recientemente el INALI sacó esta norma ortográfica oficial, gramática para las lenguas otomíes, y a mí en lo personal me parece que es viable, que ese fue un trabajo que se desarrolló, pero pues depende también de las comunidades si lo van a aceptar como una norma, si les sirve, si no les sirve en su comunidad, y llevar a cabo esa discusión, el alfabeto y todo esto. Entonces, bueno, nada más el comentario, pues no, es felicitarlos, ¿no?, y darles las gracias por venir acá a la... Bueno, ya para cerrar también, pues que en realidad estos esfuerzos desde el SIC, pues que se están tejiendo con la comunidad, y este proyecto de revitalización lingüística Ñazó, pues es esta pequeña ventanita, ¿no?, que abrimos, ¿no?, que decía el compañero de Radio Zapote,
desde los esfuerzos bueno, nosotros ponemos a disposición precisamente esta gran herramienta que es la lingüística, ¿no? hacia las comunidades, ¿no? Entonces, y también a sumar estos esfuerzos a que vengan otros compañeros a hacer estas presentaciones, hacer esta parte es importante, pues para juntarnos, ¿no? Y para empezar a romper este cerco. Entonces, por eso nosotros también caminamos hacia... O sea, ahorita es un poco difícil, bueno, escuchando todas las preguntas y comentarios, es un poco difícil también comenzar a pensar en estas otras variantes y en juntar, y creo que hacia eso vamos, ese es el sueño pues que se tiene, pero bueno, vamos a ir paso por paso, ¿no? Y este es uno de los primeros pasos, ¿no? Nosotros pues estamos caminando como en 3 grandes ejes. Uno de ellos, que este es el primero, es la reconstrucción de la identidad del otomí ñazó. El segundo que queremos también empezar a trabajar es la recuperación de la cultura a través de la escritura, y el otro paso es el crear hablantes nativos y bilingües en la comunidad, que es a través de los nidos de lengua, o bueno, y también de clases, pues, ¿no? A través de las escuelas, ¿no? del otomí ñazó. Y bueno, para llegar a todo esto, pues es un camino muy largo. Entonces, pues nosotros empezamos a hacer estos pequeños esfuerzos precisamente para pues llamar a más, ¿no? A que se vayan sumando. Y para el próximo año pues estamos pensando ya en hacer el primer festival de la lengua otomí ñazó, ¿no? Entonces, un festival en donde se abracen todos estos esfuerzos, en donde se abracen todos estos trabajos, en donde pues son bienvenidos todos y todas, ¿no? Estas voces, todos y todas estas críticas y todos y todos estos esfuerzos que se hacen desde la academia, desde los pueblos, desde donde estemos, ¿no? El chiste es trabajar con lo que tengamos y con lo que podamos, para sumar e incorporar pues a hacer y a crecer, ¿no? Estos movimientos y esta lucha, y no solo aquí, ¿no? Desde los mapuches, desde todas latitudes, pues, porque es una urgencia, ¿no? La lengua que muere jamás vamos a recuperarla, y es todo un mundo, todo un pensamiento, y además es la vida de los compañeros, pues, ¿no? Su realidad, su mundo. Y por eso decíamos también aquí en el documento, ¿no? Una vez que vamos a otro mundo, nunca regresamos siendo los mismos, ¿no? Entonces es importante, y esa es la pequeña ventana, pues, que les ayuda, la pequeña puerta que nosotros intentamos tejer para que puedan entrar y para que podamos colaborar todos juntos, ¿no? Entonces, pues les recuerdo precisamente, es el 5 de noviembre a las 3 de la tarde en el Lagartijero, para poder pues reunirnos, ¿no? Poder platicar precisamente y cómo podemos trabajar y tejer estos esfuerzos, ¿no? Gracias. También los invitamos a registrarse para tener sus contactos